Vendí mi cuerpo durante 3 años para sobrevivir después de que el hombre que juró amarme para toda la vida me dejó en la calle sin un centavo. Sí, fui prostituta. Una escort de lujo que cobraba $1000 la noche, mientras él construía su imperio con el dinero que me robó cuando me echó de la casa que compramos juntos. Pero hoy, ese mismo hombre que me usó, me humilló y me tiró como basura, trabaja para mí. Es mi empleado. Y cada mañana tiene que pedirme permiso hasta para ir al baño. Esta es la historia más cruda y brutal que vas a escuchar en este canal, porque te voy a contar cómo una mujer puede tocar el fondo más absoluto del infierno y aún así encontrar la forma de comprar su venganza con el mismo dolor que la destruyó. Mi nombre es Valentina Herrera, y hace 8 años era una mujer ingenua de 28 años que creía en los cuentos de hadas. Estaba casada con Andrés Morales, un hombre 10 años mayor que yo, exitoso arquitecto que me había prometido una vida de príncipes. Vivíamos en una casa de $2 millones que habíamos comprado juntos. Yo manejaba un Mercedes que él me había regalado por nuestro 2º aniversario, y mi única preocupación en la vida era decidir qué vestido ponerme para las cenas de gala con sus socios. Pero Andrés tenía un secreto que yo descubriría de la manera más dolorosa posible. No era solo un arquitecto exitoso, era un hombre que se dedicaba a seducir mujeres jóvenes, casarse con ellas, robarles todo lo que tenían y después desaparecer para repetir el patrón con la siguiente víctima. Yo había puesto a su nombre todas mis propiedades, mis ahorros, incluso la herencia que había recibido de mi abuela. Confiaba en él ciegamente porque creía que éramos una familia. Estábamos intentando tener hijos, hablábamos del futuro, planeábamos envejecer juntos. Todo era mentira. Una tarde llegué temprano a casa y encontré a Andrés empacando maletas. No era una maleta de viaje, eran todas sus pertenencias. En la mesa de la cocina había papeles de divorcio ya firmados por él y una carta que cambiaría mi vida para siempre. Valentina, cuando leas esto ya me habré ido. El divorcio está listo, solo tienes que firmar. La casa está a mi nombre, el auto también, y las cuentas bancarias han sido vaciadas. Te dejo $5000 en efectivo que están en el sobre. Es más de lo que te mereces considerando que nunca aportaste nada real a este matrimonio. Espero que encuentres la forma de rehacer tu vida. Andrés. $5000. Ese era el precio que mi esposo le había puesto a 5 años de matrimonio, a 5 años de ser su esposa perfecta, su anfitriona ideal, la mujer que había sacrificado su carrera como diseñadora gráfica para dedicarse completamente a él y a nuestro hogar. Pero lo peor no era la traición financiera. Lo peor era la humillación pública que vino después. Andrés había preparado todo para destruir no solo mi estabilidad económica, sino también mi reputación. Había plantado evidencia falsa de que yo lo había estado engañando. Había sobornado a testigos para que dijeran que yo era una mujer violenta e inestable. Había manipulado a nuestros amigos para que creyeran que él era la víctima de un matrimonio tóxico. En cuestión de semanas, me convertí en una paria social. Los amigos que creía tener me dieron la espalda. Las familias que nos invitaban a cenar los domingos dejaron de contestar mis llamadas. Incluso mi propia familia empezó a dudar de mi versión de los hechos, porque Andrés había sido muy convincente plantando la semilla de la duda. Sin dinero, sin casa, sin trabajo y sin apoyo familiar, me mudé a un apartamento de una habitación en el barrio más peligroso de la ciudad. Era todo lo que podía pagar con los $5000 que me había dejado. Busqué trabajo como diseñadora, pero Andrés había usado sus contactos para sabotear cada oportunidad laboral que se me presentaba. Durante 6 meses sobreviví haciendo trabajos de limpieza, cuidando niños, vendiendo comida casera en la calle, pero el dinero no alcanzaba. La desesperación me estaba matando lentamente, y cada noche me acostaba llorando porque no veía una salida de ese infierno. Fue entonces cuando conocí a Miranda Vega, una mujer de 40 años que manejaba una agencia de escorts de alto nivel. La conocí en un café donde yo estaba esperando una entrevista para un trabajo de mesera que finalmente no conseguí. «Se nota que no perteneces aquí», me dijo Miranda mientras se sentaba en mi mesa sin invitación. «Una mujer como tú no debería estar pidiendo trabajos de supervivencia». «No tengo muchas opciones», le respondí con amargura. «Siempre hay opciones. La pregunta es qué tan lejos estás dispuesta a llegar para recuperar tu dignidad». Miranda me explicó su negocio con una frialdad que al principio me asustó, pero que después entendí como pura supervivencia femenina.
Trabajo con mujeres educadas, elegantes, que han perdido todo por culpa de hombres que las usaron. No es prostitución callejera. Es un servicio de acompañamiento de lujo para empresarios, políticos, hombres poderosos que pagan muy bien por discreción y elegancia. La sola idea me daba náuseas, pero Miranda continuó. Mis chicas ganan entre $500 y $1,000 por noche. En 6 meses puedes ahorrar lo suficiente para recomenzar tu vida. En 1 año puedes tener tu propio negocio. En 2 años puedes tener el poder suficiente para destruir a quien te destruyó. Esa noche no pude dormir. La propuesta de Miranda se repetía en mi cabeza como un martillo. ¿Era capaz de vender mi cuerpo para recuperar mi dignidad? ¿Era capaz de tocar ese fondo para después poder subir? Al día siguiente, cuando el propietario del apartamento llegó a desalojarme porque llevaba 2 meses sin pagar la renta, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Llamé a Miranda y le dije que estaba lista, pero había algo que Miranda no me había dicho. Algo sobre sus clientes, sobre el tipo de hombres que pagaban esos precios, y sobre una conexión que existía entre su agencia y el hombre que me había destruido. Una conexión que convertiría mi venganza en algo mucho más dulce y perverso de lo que jamás pude imaginar. Los primeros meses trabajando para Miranda fueron los más duros de mi vida. No solo por lo que tenía que hacer, sino por lo que tenía que convertirme. Miranda me enseñó a caminar diferente, a hablar con una seguridad que no sentía, a sonreír mientras por dentro me moría de dolor. La clave, Valentina, me decía mientras me maquillaba para mi primera cita, es entender que estos hombres no están comprando tu cuerpo, están comprando la fantasía de poder. Tú les das lo que sus esposas ya no les dan: admiración total, sumisión aparente, la sensación de ser irresistibles. Mi primera cliente fue Ricardo Mendoza, un empresario de 60 años que pagó $800 por una cena y una noche en su penthouse. Era gentil, casi paternal, y esa noche entendí que podía hacer esto sin destruirme completamente por dentro. Pero el trabajo tenía reglas estrictas que Miranda me había dejado muy claras. Nunca te involucres emocionalmente, nunca des tu nombre real, nunca reveles información personal y, sobre todo, nunca olvides que esto es temporal. Estás aquí para conseguir poder, no para perderte en el camino. En 6 meses había ahorrado $40,000. En 1 año tenía 100,000. Pero más importante que el dinero era la información que estaba recopilando. Los hombres poderosos hablan demasiado cuando se sienten seguros, y yo había aprendido a escuchar cada detalle sobre sus negocios, sus secretos, sus debilidades. Fue durante mi 11º mes trabajando para Miranda que escuché por primera vez el nombre de Andrés Morales en labios de uno de mis clientes. Conozco a un arquitecto, Andrés Morales, dijo Eduardo Salinas, un banquero millonario, mientras bebía whisky después de una cena en su yate. Ese cabrón tiene un negocio muy inteligente. Se casa con mujeres que tienen propiedades o herencias, las despoja de todo y después desaparece. Ha hecho eso al menos con 8 mujeres en los últimos 10 años. El corazón se me paró. ¿8 mujeres? Sí, y lo más impresionante es que nunca lo han demandado exitosamente. Tiene un abogado muy hábil que se encarga de plantar evidencia falsa para hacer quedar mal a las esposas. Andrés se queda con todo y ellas quedan como las villanas de la historia. Esa noche llegué a casa temblando de rabia y de una extraña sensación de alivio. No había sido solo a mí. Había 7 mujeres más que habían pasado por el mismo infierno que yo estaba viviendo. Durante las siguientes semanas, usando los contactos que había hecho con mis clientes, logré conseguir los nombres de 6 de esas mujeres. Una había terminado suicidándose 2 años después del divorcio. 2 habían desaparecido sin dejar rastro, pero 3 estaban vivas y habían logrado reconstruir sus vidas de alguna manera. La primera era Patricia Sánchez, ahora dueña de una pequeña floristería en otro estado. La segunda era Carmen López, que trabajaba como contadora en una empresa mediana. La tercera era Isabel Mendoza, que se había convertido en agente de bienes raíces. Las contacté a todas usando información que había obtenido de mis clientes. La conversación fue difícil al principio, porque ninguna quería revivir esa experiencia, pero cuando les expliqué mi situación y mi plan, las 3 aceptaron reunirse conmigo. Nos encontramos en un hotel neutral, lejos de donde cualquiera de nosotras vivía. Lo que vi en esas mujeres fue un reflejo de lo que yo había sido: mujeres rotas, humilladas,
que habían perdido la capacidad de confiar, pero que guardaban una rabia silenciosa que las carcomía por dentro. «¿Qué propones exactamente, Valentina?», me preguntó Patricia. «Propongo que unamos fuerzas para destruir a Andrés de la misma manera que él nos destruyó a nosotras, pero no con violencia, con inteligencia». Les expliqué mi plan. Durante el 1 año y medio que había trabajado como escort, no solo había ahorrado dinero, había construido una red de contactos poderosos, empresarios, políticos, banqueros, abogados, hombres que me debían favores, que confiaban en mí, que podían ser útiles para lo que tenía en mente. «Andrés tiene un patrón», continué. «Siempre busca mujeres que tienen propiedades o herencias significativas. Siempre usa el mismo abogado para los divorcios. Siempre planta el mismo tipo de evidencia falsa. Y siempre desaparece durante 6 meses después de cada divorcio antes de buscar a su siguiente víctima». Carmen me interrumpió. «¿Cómo sabes tanto sobre su patrón actual?». Sonreí por primera vez en meses. «Porque uno de mis clientes regulares es su abogado. El doctor Raúl Herrera era el hombre que había manejado todos los divorcios de Andrés. Un abogado corrupto de 60 años que pagaba $2,000 por noche para tener compañía femenina mientras le contaba todos los detalles de sus casos más sucios. Durante 8 meses había sido mi cliente más lucrativo y más indiscreto. Raúl me ha contado todo. Cómo plantan evidencia, cómo sobornan testigos, cómo manipulan las leyes para que los hombres como Andrés salgan impunes. Pero también me ha contado algo más importante. Andrés está planeando su próximo matrimonio». Las 3 mujeres se inclinaron hacia adelante con interés. «Se va a casar con Victoria Salinas, la hija única de un magnate inmobiliario. Ella va a heredar una fortuna de $50 millones cuando su padre muera, y el padre tiene cáncer terminal. Isabel fue la primera en entender hacia dónde iba mi plan. ¿Quieres que interfiramos en ese matrimonio?». «Quiero algo mejor que eso», dije con una sonrisa que me sorprendió a mí misma por su frialdad. «Quiero que Andrés se case con Victoria. Quiero que cometa su error más grande. Y entonces, cuando esté más confiado, cuando haya bajado completamente la guardia, vamos a destruirlo usando exactamente las mismas técnicas que él usó con nosotras». Pero lo que no les dije a esas mujeres es que mi plan tenía una segunda parte. Una parte que involucraba a Miranda, a su red de escorts, y a una información que había descubierto sobre la verdadera razón por la cual ella me había reclutado. Miranda sabía exactamente quién era yo desde el primer día. Sabía que Andrés había sido mi esposo, y tenía sus propias razones muy personales para querer verlo destruido. Razones que se remontaban a una historia que había ocurrido 15 años atrás, cuando Miranda era una joven arquitecta llena de sueños que trabajaba en la misma firma que Andrés Morales. 15 años atrás, Miranda no se llamaba Miranda. Se llamaba Ana Sofía Delgado, y era la arquitecta más brillante de su generación. A los 25 años, había diseñado 3 proyectos que revolucionaron la construcción sustentable en el país. Era bella, inteligente, ambiciosa, y estaba perdidamente enamorada de su socio en la firma, Andrés Morales. Él era diferente en ese entonces, me contó Miranda una noche después de que descubrí su conexión con mi ex esposo. O al menos eso creía yo. Era encantador, trabajador, y me hacía sentir que éramos el equipo perfecto. Íbamos a conquistar el mundo de la arquitectura juntos. Pero Andrés ya tenía su plan. Ana Sofía había heredado $5 millones de sus padres, que habían muerto en un accidente cuando ella tenía 22 años. Además, tenía el talento y los contactos para convertir esos 5 millones en 50 en pocos años. Me propuso matrimonio después de 2 años de noviazgo. Continuó Miranda con una voz que destilaba veneno. La ceremonia fue perfecta. Luna de miel en Europa. Regresamos para abrir nuestra propia firma de arquitectura con mi herencia. Yo diseñaba. Él se encargaba de los negocios. Era el sueño de mi vida hecho realidad. Pero 6 meses después de la boda, Ana Sofía descubrió que Andrés había estado falsificando su firma para transferir dinero de la empresa a cuentas personales. Cuando lo confrontó, él no negó nada. Me dijo que el dinero era suyo por derecho matrimonial, que yo era demasiado ingenua para manejar las finanzas de una empresa, que él se encargaría de todo y yo solo tenía que seguir diseñando como una buena esposa. Ana Sofía se negó. Amenazó con divorciarse y llevárselo todo, pero Andrés ya tenía preparado su plan B. Una noche, después de una cena con clientes importantes, desperté en un hotel que no recordaba haber visitado. Estaba desnuda, golpeada, y había 3 hombres en la habitación conmigo tomando fotografías. Andrés apareció después con una expresión de asco y decepción perfectamente actuada.
Andrés había drogado a su propia esposa, había pagado a 3 hombres para que abusaran de ella mientras estaba inconsciente, y después había usado esas fotografías como evidencia de infidelidad y comportamiento sexual desviado en el divorcio. Su abogado, el mismo Raúl Herrera que tú conoces, presentó las fotos como evidencia de que yo era una mujer inestable que frecuentaba orgías y ponía en riesgo la reputación de la empresa. El juez le dio todo a Andrés: la empresa, la casa, mis ahorros, incluso los derechos sobre mis propios diseños arquitectónicos. Ana Sofía salió del divorcio sin un centavo, con una reputación destruida y con un trauma psicológico que la dejó incapaz de confiar en ningún hombre durante años. Me convertí en Miranda porque Ana Sofía había muerto en ese hotel. Miranda era una mujer nueva que entendía exactamente cómo funciona el poder masculino y cómo usarlo en mi favor. Había construido su agencia de escorts no solo como un negocio, sino como una red de inteligencia. Cada una de mis chicas es una espía. Recopilamos información sobre hombres poderosos. Sabemos sus secretos, sus debilidades, sus crímenes. Tengo suficiente información comprometedora para destruir a la mitad de los políticos y empresarios de esta ciudad. ¿Por qué no has usado esa información contra Andrés? Porque he estado esperando el momento perfecto. He estado esperando encontrar a la mujer indicada para ejecutar la venganza perfecta. Y esa mujer eres tú, Valentina. El plan que Miranda había estado forjando durante 15 años era mucho más elaborado de lo que yo había imaginado. No se trataba solo de arruinar a Andrés financieramente. Se trataba de destruirlo de la misma manera que él había destruido a tantas mujeres, usando su propia arrogancia y sus patrones predecibles en su contra. Victoria Salinas se va a casar con Andrés en 6 meses, me explicó Miranda. Pero lo que Andrés no sabe es que yo conozco íntimamente a la familia Salinas. El padre, Eduardo Salinas, ha sido mi cliente durante 3 años. Eduardo Salinas, el mismo hombre que me había contado sobre el patrón de Andrés en su yate, estaba completamente bajo el control de Miranda. Ella conocía todos sus secretos financieros, todas sus infidelidades, todos los crímenes fiscales que había cometido para construir su imperio inmobiliario. Eduardo va a hacer exactamente lo que yo le diga, porque sabe que puedo destruir su vida con una sola llamada telefónica. Y lo que va a hacer es cambiar su testamento para dejarle toda su fortuna, no a Victoria, sino a una fundación benéfica que está secretamente controlada por nosotras. ¿Cómo? Miranda sonrió con una malicia que me erizó la piel. Porque Victoria va a morir en un accidente una semana después de la boda. Un accidente que va a dejar a Andrés como viudo, pero sin herencia. Y después de 6 meses de luto, cuando Andrés esté desesperado y quebrado, tú vas a aparecer en su vida. El plan era diabólico, pero perfecto. Yo regresaría a la vida de Andrés no como Valentina Herrera, su exesposa humillada, sino como Victoria Mendoza, una empresaria exitosa que había construido una fortuna en bienes raíces, con una identidad completamente nueva, documentos falsificados por los mejores contactos de Miranda, y una historia personal que no podía ser verificada porque oficialmente no existía antes de 5 años atrás. Andrés no te va a reconocer, me aseguró Miranda. Te has transformado completamente en estos 2 años. El pelo diferente, el maquillaje profesional, la forma de caminar, de hablar, incluso de sonreír. Eres una mujer completamente nueva. Y después de que me case con él, después vas a hacer exactamente lo que él te hizo a ti. Lo vas a despojar de todo, lo vas a humillar públicamente y lo vas a dejar en la calle sin un centavo. Pero a diferencia de él, tú no vas a desaparecer. Te vas a quedar para verlo mendigar, para verlo suplicar, para verlo convertirse en el empleado más patético de la empresa que vas a construir con el dinero que le robes. Por primera vez en 2 años, sentí que la vida tenía sentido otra vez. La venganza que Miranda había planeado no era solo perfecta, era poética. Andrés iba a experimentar exactamente el mismo infierno que nos había hecho vivir a todas nosotras. Pero había una parte del plan que Miranda no me había revelado todavía. Una parte que involucraba no solo la destrucción de Andrés, sino mi transformación en algo que ni siquiera yo había imaginado que podía llegar a ser. La mujer más poderosa y temida del mundo empresarial. Una mujer que no solo iba a vengarse de su exesposo, sino que iba a usar esa venganza como trampolín para construir un imperio que haría que los hombres como Andrés temblaran solo de escuchar su nombre. El plan se ejecutó con una precisión quirúrgica.
Victoria Salinas murió en un accidente de auto 3 días después de su boda con Andrés, exactamente como Miranda había orquestado. Un camión que perdió los frenos en una curva, un conductor que desapareció misteriosamente después del accidente, una investigación policial que se cerró rápidamente sin encontrar responsables. Andrés quedó viudo, devastado, y lo más importante, sin herencia. Eduardo Salinas había cambiado su testamento una semana antes de morir de cáncer, dejando toda su fortuna a una fundación benéfica que secretamente controlábamos Miranda y yo. Durante 6 meses esperé. Me convertí oficialmente en Victoria Mendoza, empresaria inmobiliaria de 32 años con una fortuna de $20 millones. Miranda había invertido años construyendo esa identidad falsa con documentos perfectos, historial crediticio impecable y una reputación empresarial que no podía ser cuestionada. Cuando finalmente me acerqué a Andrés, él estaba quebrado, desesperado y borracho en un bar de 5ª categoría. No me reconoció. Para él, yo era simplemente una mujer hermosa y exitosa, que mostraba interés en sus brillantes ideas arquitectónicas. «Tú entiendes la visión», me decía mientras yo pagaba su 6ª cerveza de la noche. «Los otros inversores no tienen la inteligencia para ver el potencial de mis proyectos». Me costó todo mi autocontrol no reírme en su cara. El hombre que había destruido mi vida ahora me suplicaba que le diera una oportunidad. Le propuse matrimonio después de 6 meses de noviazgo. Esta vez fui yo quien controló cada aspecto de la relación. Lo mudé a mi mansión. Le compré ropa cara. Le di una tarjeta de crédito conectada a mis cuentas. Andrés se creía el hombre más afortunado del mundo. La boda fue espectacular. 300 invitados. La ceremonia en una hacienda colonial. Luna de miel en las Maldivas. Andrés creía que había encontrado a su víctima perfecta, una mujer rica, enamorada y aparentemente ingenua que había puesto todo a su nombre por amor. Pero el día después de regresar de la luna de miel, mientras él dormía la borrachera de la celebración, ejecuté la segunda parte del plan. Transferí todas las propiedades que había puesto a su nombre a cuentas offshore controladas por Miranda. Vacié las cuentas bancarias, cancelé las tarjetas de crédito y dejé sobre la mesa de la cocina los mismos papeles de divorcio que él había usado conmigo 8 años atrás, con una sola modificación. Esta vez el sobre contenía solo $500 en efectivo. Cuando Andrés despertó y encontró la carta, su rostro se transformó en una máscara de terror que me llenó de una satisfacción indescriptible. «Victoria, esto tiene que ser una broma», me gritó cuando me encontró desayunando tranquilamente en el jardín. «No es una broma, Andrés. Y tampoco me llamo Victoria». Le expliqué exactamente quién era yo, cómo había planeado todo, cuánto tiempo había esperado ese momento. Vi en sus ojos el mismo terror que yo había sentido 8 años atrás, cuando él me había dejado en la ruina. «Pero tú eres diferente. Te ves diferente. Hablas diferente». «Así es, porque la mujer que tú conociste murió el día que me abandonaste. Yo soy lo que renació de sus cenizas». Andrés intentó huir, pero descubrió que no tenía dinero para gasolina. Intentó llamar a sus contactos, pero nadie le contestaba el teléfono porque Miranda había usado su red para destruir su reputación profesional. Intentó ir donde su abogado, pero Raúl Herrera había sido arrestado esa misma mañana por lavado de dinero basado en información que yo había recopilado durante nuestras sesiones íntimas. «¿Qué quieres de mí, Valentina?» «Quiero exactamente lo que tú me hiciste a mí y a 8 mujeres más. Quiero verte suplicar. Quiero verte humillado. Quiero verte convertido en nada». Durante los siguientes 6 meses, Andrés vivió en las calles. Perdió peso, perdió dignidad, perdió la arrogancia que lo había caracterizado durante toda su vida. Yo lo seguía discretamente, documentando su caída, disfrutando cada momento de su desesperación. Cuando finalmente apareció en mi oficina, sucio, hambriento y completamente quebrado, para suplicarme trabajo, sentí que la venganza había llegado a su punto culminante. «Te voy a dar trabajo», le dije mientras él temblaba frente a mi escritorio. «Pero vas a ser mi empleado más básico. Vas a limpiar baños, vas a servir café, vas a hacer exactamente lo que yo te diga cuando te lo diga. Tu salario será el mínimo legal, y vas a vivir en un apartamento de una habitación que yo voy a pagarte, pero que será descontado de tu sueldo». «Sí», susurró, «lo que tú digas. Y cada día, antes de empezar a trabajar, me vas a pedir perdón por lo que me hiciste».
Me vas a recordar el nombre de cada mujer que destruiste, y me vas a agradecer por darte la oportunidad de redimirte. Hoy, 3 años después, Andrés Morales llega puntualmente a las 6 de la mañana a las oficinas de Mendoza Enterprises, la compañía inmobiliaria más poderosa del país que construí con su dinero robado. Se pone el uniforme de conserje, limpia mis oficinas, sirve café en mis reuniones y me pide perdón cada mañana como si fuera una oración. Mi empresa factura $200 millones al año. Tengo propiedades en 5 países y empleo a más de 3,000 personas. Pero más importante que todo eso, tengo el poder absoluto sobre el hombre que una vez creyó que podía destruirme. Miranda y yo expandimos nuestro negocio más allá de la venganza personal. Ahora dirigimos una red internacional de mujeres que ayuda a víctimas de abuso financiero y emocional a recuperar sus vidas y obtener justicia. Hemos destruido a más de 50 hombres que creían que podían usar y tirar mujeres sin consecuencias. Las otras esposas de Andrés se unieron a mi empresa en posiciones ejecutivas. Patricia maneja nuestras operaciones internacionales. Carmen dirige nuestro departamento legal. Isabel controla nuestras inversiones. Todas hemos convertido nuestro dolor en poder, nuestra humillación en fortuna. ¿Sabes qué es lo más dulce de esta historia? Que cada mañana, cuando Andrés me pide perdón, veo en sus ojos la misma desesperanza que yo sentí durante esos 3 años vendiéndome para sobrevivir. Pero la diferencia es que yo encontré la forma de transformar esa desesperanza en poder absoluto. Él solo tiene la desesperanza. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta a este video. Compártela con esa mujer que necesita saber que ninguna traición, ninguna humillación, ninguna caída es permanente si tienes la determinación de levantarte más fuerte. Suscríbete a este canal presionando el botón rojo y activando la campanita. Hazlo con amor, porque estas historias necesitan llegar a más mujeres que han tocado fondo y necesitan saber que el fondo puede ser el trampolín más poderoso hacia la cima. Comenta aquí abajo si tú también has vivido una traición que te cambió la vida. Quiero leer tu historia, porque sé que detrás de cada dolor hay una oportunidad de renacer como una fuerza imparable. Te esperamos mañana con una historia que te va a dejar sin aliento. La mujer que se casó con el asesino de su hermana para vengarse desde adentro. No te la puedes perder. Recuerda siempre, guerrera, el que te hiere hoy puede ser tu empleado mañana, si tienes la paciencia y la inteligencia para construir tu venganza ladrillo por ladrillo. Hasta mañana.